A los 70 años, cuando la mayoría de las figuras públicas suele retirarse discretamente, Guillermo Dávila decidió hacer lo contrario. Hablar, enfrentar los rumores, reconocer las verdades que durante décadas fueron tema de conversación en la prensa latinoamericana y mirar de frente el pasado que lo persiguió durante toda su carrera. Su voz, pausada pero firme, abrió una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Y con esa puerta, emergieron emociones, recuerdos, errores y revelaciones que finalmente dieron forma a la frase que él mismo pronunció hace apenas unas semanas. Ya no puedo seguir negándolo. Todos lo sospechaban, y sí, es verdad. Pero para comprender la magnitud de este momento, es necesario retroceder, analizar su trayectoria, su impacto como ícono juvenil de los años 80 y 90, y los fantasmas que lo acompañaron, incluso en la cúspide de la fama. Porque Guillermo Dávila nunca fue solo un cantante, ni solo un actor. Fue un símbolo cultural de toda una generación latinoamericana, especialmente en Venezuela, Puerto Rico y Centroamérica. Y ese simbolismo lo convirtió también en un eterno protagonista de titulares, controversias familiares, rumores de paternidad, tensiones artísticas y silencios prolongados. Guillermo Dávila nació en 1955, en una Venezuela que todavía disfrutaba de un clima artístico vibrante. Él mismo confesó en varias entrevistas que jamás soñó con convertirse en la figura internacional que luego sería. Su entrada al mundo artístico fue casi accidental. Un joven tímido, amante de la música, reclutado para proyectos televisivos que parecían menores y que terminaron convirtiéndose en auténticos fenómenos. Ligia Elena, Nacho, Diana Carolina, Cara Sucia. Títulos que marcaron un antes y un después en la ficción latinoamericana. Su rostro aparecía en cada portada, su nombre era sinónimo de romanticismo juvenil, y su voz conquistaba escenarios que jamás imaginó pisar. Canciones como Sin pensarlo dos veces, Tesoro mío, Barco a la deriva o Cuando se acaba el amor, lo convirtieron en una de las voces más difundidas de la radio latinoamericana. Pero mientras su figura pública ascendía hacia lo más alto, en su vida privada comenzaban a sembrarse dudas, tensiones y conflictos que con el tiempo se convertirían en heridas profundas. Y aunque la prensa siempre sospechó lo que ocurría detrás de las cámaras, Guillermo guardó silencio por años, convencido de que su vida íntima debía permanecer lejos de los reflectores. Hoy, a los 70 años, reconoce que ese silencio fue posiblemente su peor error. Como muchos artistas que alcanzan el éxito demasiado rápido, Guillermo vivió atrapado entre dos mundos, el del ídolo romántico perfecto y el del hombre real, vulnerable y lleno de contradicciones. En cada concierto, miles de fans gritaban su nombre. En cada novela, su personaje terminaba siendo el héroe que salvaba a la protagonista. Pero cuando las cámaras se apagaban, emergía un hombre enfrentado a miedos profundos. Miedo al fracaso, miedo a defraudar, miedo a perderlo todo. Durante años, lo persiguió una pregunta que él mismo evitó enfrentar. ¿Quién era realmente Guillermo Dávila cuando dejaba de ser el ídolo de América? Los rumores sobre su vida personal crecieron a medida que su fama se expandía. Relaciones sentimentales complicadas, distancias familiares, decisiones impulsivas, y especialmente un tema que se convertiría en un escándalo internacional, la paternidad no reconocida que durante décadas se convirtió en una herida abierta. Los fanáticos hablaban, los periodistas investigaban, las revistas publicaban pistas. Sin embargo, él mantenía la misma respuesta: silencio. Hoy, ese silencio ya no existe. Para comprender la magnitud de lo que Guillermo reconoció a los 70 años, es necesario analizar la historia que lo persiguió durante más de 3 décadas. La controversia sobre su paternidad, especialmente el caso del joven vasco Guillermo Utrera, quien durante años luchó para que el artista lo reconociera como hijo. A lo largo del tiempo, el tema escaló hasta convertirse en una batalla mediática y legal.
Hubo declaraciones públicas, pruebas de ADN solicitadas, abogados, lágrimas en televisión y un sinfín de titulares internacionales. Pero siempre faltó una pieza clave: la palabra del propio Guillermo. En aquel entonces, él se negó rotundamente a aceptar cualquier vínculo. Algunos decían que lo hacía por miedo a dañar su imagen, otros, porque simplemente no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus errores de juventud. La realidad, confesó él recientemente, era mucho más humana y más dolorosa. No supe cómo manejarlo. No supe cómo enfrentar a un hijo que llegó tarde, cuando yo ya había formado otra vida. Me paralizó el miedo, y el miedo me hizo guardar silencio. Esa frase, dicha ahora con el peso de los años, revela un aspecto de su personalidad que pocos conocían: su profunda vulnerabilidad. Porque si algo marcó la vida de Guillermo Dávila, fue la constante lucha entre quién quería ser y quién realmente era. Hacia principios de los años 2000, la imagen de Guillermo comenzó a desgastarse. Sin embargo, no se trataba solo de un declive artístico, algo natural después de tantos años, sino de una presión emocional que lo llevó a crisis personales profundas. Hubo periodos en los que se retiró de los escenarios, canceló compromisos y desapareció casi por completo del ámbito público. Amigos cercanos aseguran que atravesó momentos de ansiedad, soledad y duda existencial. Él mismo ha aceptado que vivió largos periodos preguntándose si realmente había sido feliz durante su época de mayor éxito, o si simplemente había sobrevivido dentro de una industria que lo consumía sin darle respiro. A los 70 años, sin embargo, afirma haber alcanzado finalmente una etapa de madurez emocional que le permite reconocer sus errores y hablar con transparencia de lo que antes calló. Y es aquí donde comienza la verdadera revelación que tantos esperaron durante años. En una entrevista reciente, probablemente la más sincera de su vida, Guillermo pronunció las palabras que cambiaron para siempre la narrativa pública en torno a él. Lo que todos sospechaban, lo que evitaron decirme durante años, lo que yo mismo negué por miedo. Sí, es verdad. Hay cosas en mi vida que debí aceptar, asumir y enfrentar hace mucho tiempo. Y aunque no detalló todo en un solo día, dejó claro que su nueva etapa se basa en la transparencia. Habló de su relación con sus hijos, del dolor que provocó con su silencio, de la carga emocional que lo acompañó durante décadas y de la búsqueda de reconciliación que apenas ahora comienza. También mencionó que se siente listo para cerrar ciclos, pedir perdón y reconstruir relaciones rotas. Esto, para un artista que vivió bajo la presión del personaje público, representa no solo un cierre emocional, sino una liberación espiritual. A los 70, Guillermo ya no busca fama, ni reconocimiento, ni contratos millonarios. Busca algo mucho más humano: paz, verdad, reconciliación, legado. Ha dicho que quiere dejar un recuerdo distinto al de la polémica que lo rodeó tantos años. Quiere ser recordado como un padre presente, un artista honesto y un ser humano imperfecto pero capaz de aceptar sus errores. Esta nueva etapa lo muestra más sereno, más reflexivo y, sobre todo, más consciente del impacto que sus decisiones tuvieron en la vida de otros. Y esta aceptación, este reconocimiento tan esperado, es lo que realmente marca el inicio de este documental periodístico en 3 capítulos. La historia de un ícono que finalmente dejó de huir de su propio pasado. Todo comenzó a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando Guillermo Dávila se encontraba en la cúspide de su carrera. Las telenovelas que protagonizaba tenían audiencias récord. Sus giras estaban abarrotadas y su imagen de galán conquistaba mercados que jamás imaginó. Sin embargo, en medio del brillo, surgieron rumores persistentes sobre relaciones sentimentales complejas y paternidades no reconocidas. En aquel entonces, la prensa rosa latinoamericana vivía una expansión agresiva. Programas de farándula, revistas de espectáculos y periodistas en busca de escándalos convertían cualquier detalle en un titular internacional. Y Guillermo, sin quererlo, se convirtió en blanco perfecto. Con apenas 30 y tantos años, vivía dividido entre la fama, los compromisos,
los viajes y la exigencia constante de mantenerse impecable ante el público. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer señalamientos que cuestionaban su vida privada. Y uno de esos señalamientos, el más persistente de todos, era sobre un hijo que supuestamente había tenido en una relación de juventud. Guillermo, abrumado por la presión, hizo lo que muchos artistas hacían en esa época: negar con determinación. Pero negar no borró el problema. Al contrario, lo alimentó. Cada vez que el tema regresaba, él se retraía más, construyendo una barrera emocional que con los años se volvió casi imposible de derribar. El nombre que más resonó en los titulares fue el de Guillermo Utrera, un joven español que afirmaba ser hijo biológico del cantante. Durante años, Utrera insistió en que el artista venezolano lo había abandonado, que nunca quiso reconocerlo, y que, aun cuando confrontado con la verdad, huyó de sus responsabilidades. En su momento, Dávila respondió con un silencio absoluto. Ese silencio, paradójicamente, se transformó en su enemigo más poderoso. Cada día que pasaba sin explicar su versión de los hechos, la narrativa pública se alejaba más de él y se acercaba más al joven que reclamaba justicia. La opinión pública lo juzgó sin piedad. Los medios lo criticaban y miles de seguidores se dividieron entre quienes lo defendían y quienes lo condenaban. Pero lo más grave no era la tormenta mediática, lo más grave era la tormenta interna que Guillermo llevaba dentro. Él mismo confesó años después: «Yo no sabía cómo enfrentar un error de juventud. Y cuando pasó el tiempo, ya era demasiado tarde. El silencio se convirtió en mi cárcel». La controversia no tardó en afectar su carrera. Aunque Guillermo siguió actuando y cantando, su imagen quedó marcada. Los productores comenzaron a dudar en contratarlo. Las cadenas de televisión temían que su presencia generara escándalos, y varias oportunidades importantes desaparecieron. Aún así, Guillermo se mantuvo trabajando gracias a su talento y al cariño de una parte del público que nunca dejó de apoyarlo. Pero incluso en los escenarios, ese conflicto oculto lo acompañaba como una sombra silenciosa. Algunos colegas cercanos cuentan que, antes de subir al escenario, Guillermo tenía momentos de introspección profunda. Otros dicen que en plena grabación de una novela, su mirada se perdía un instante, como si estuviera atrapado entre dos mundos: el del artista que debía sonreír y el del hombre que cargaba un secreto que lo consumía. El conflicto de paternidad también afectó su entorno familiar. Su vida sentimental, ya de por sí compleja debido a la naturaleza de la industria del entretenimiento, se volvió aún más difícil. La duda, el señalamiento y la presión mediática tensaron relaciones, generaron discusiones y dejaron marcas que tardaron años en sanar. A pesar de ello, Guillermo siempre intentó proteger a su familia. Pero protegerlos significaba callar, y callar significaba profundizar la herida. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo escapar. Con el tiempo, varias personas de su entorno lo animaron a enfrentar la situación, a hacerse la prueba de ADN y a aclarar la verdad. Pero Guillermo se negaba. Confesó que temía las consecuencias. Temía perder el cariño del público. Temía el juicio social. Temía que la verdad, fuera cual fuera, destruyera su estabilidad emocional. Ese miedo, sin embargo, no era más fuerte que la culpa. A mediados de los años 2010, comenzó un proceso decisivo. El caso de paternidad llegó a los tribunales. Hubo órdenes judiciales, citaciones, abogados, declaraciones públicas. El tema se convirtió nuevamente en portada de periódicos internacionales. Por primera vez, Guillermo ya no podía seguir evadiendo la situación, y aunque públicamente seguía guardando silencio, internamente algo comenzaba a cambiar. Amigos y colegas aseguran que se volvió más reflexivo, más consciente de la necesidad de cerrar capítulos inconclusos. Se acercó más a su familia, revisó sus decisiones pasadas y empezó a reconocer que la única salida real era enfrentar la verdad. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial: someterse a la prueba de ADN. Ese gesto,
que muchos consideraron tardío pero necesario, marcó el inicio de una transformación profunda. La verdad que llegó para quedarse. Los resultados de la prueba de ADN fueron concluyentes. Guillermo Utrera sí era hijo biológico del cantante. La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento latinoamericano. Titulares, entrevistas, debates en radio y televisión, opiniones encontradas. Todos hablaban del caso. Algunos lo criticaban, otros lo defendían, pero nadie quedó indiferente. Para Guillermo, sin embargo, el impacto fue mucho más profundo que cualquier debate mediático. El resultado no solo revelaba la verdad biológica, revelaba también décadas de dolor acumulado, una herida que había intentado ocultar y una responsabilidad emocional que por fin tenía nombre. En entrevistas recientes, Guillermo confesó: «Ese día entendí que mi silencio había causado más daño que mis errores, y por primera vez sentí que ya no podía huir». Aceptar la verdad fue solo el primer paso. Lo más difícil vino después: reconstruir una relación que nunca había existido. Guillermo Utrera, ya adulto, había crecido sin la figura paterna. Había luchado durante años para que se reconocieran sus derechos. Por eso, la reconciliación no fue inmediata. Hubo conversaciones tensas, momentos incómodos y silencios prolongados. Pero poco a poco, comenzó a construirse un puente frágil, imperfecto, pero real. Guillermo ha dicho en varias ocasiones que espera que el tiempo sane las heridas, que quiere recuperar la relación perdida y que está dispuesto a seguir trabajando en esa reconciliación mientras la vida se lo permita. A pesar de su confesión y su aceptación, muchos aún lo juzgan. El mundo digital, que ya no perdona ni olvida, revive continuamente el caso, analiza cada palabra y exige explicaciones incluso cuando ya no las hay. Guillermo, sin embargo, parece haber alcanzado un nivel de madurez emocional que le permite enfrentar las críticas con serenidad. Sé que cometí errores, sé que dañé a personas, pero también sé que hoy estoy haciendo lo correcto. Y prefiero ser juzgado por decir la verdad que seguir viviendo una mentira. Estas palabras, dichas recientemente, muestran a un hombre que ya no huye, que ya no se esconde detrás de la imagen del galán de telenovela, sino que se enfrenta a su propia humanidad sin miedo. Aunque la controversia nunca desaparecerá por completo, algo ha cambiado en la percepción pública. Cada vez más personas ven a Guillermo como un ser humano imperfecto, que finalmente tuvo el valor de enfrentar su pasado. La empatía comienza a reemplazar el escándalo, al menos entre aquellos que entienden la carga emocional que una confesión así puede implicar. Este proceso de aceptación pública también forma parte del proceso de sanación personal de Guillermo. Él mismo ha dicho que no busca ser perdonado por todos, pero sí espera que su historia sirva de ejemplo para otros artistas y para cualquier persona que haya cargado durante años con un secreto que no se atrevió a enfrentar. Llegar a los 70 ha sido para Guillermo un punto de inflexión. La edad no solo le ha brindado perspectiva, sino también la fuerza emocional que antes le faltaba. En varias entrevistas, ha afirmado que quiere pasar esta etapa final de su vida en paz, rodeado de los seres que ama y libre de la carga que lo asfixió durante décadas. Y precisamente por eso, decidió hablar. Porque a los 70, ya no temía perderlo todo. Ya no temía al escándalo, ya no temía a los titulares. A los 70, lo único que temía era irse sin haber dicho la verdad. La historia de Guillermo Dávila no puede entenderse sin llegar a este punto definitivo. El momento en que decide, finalmente, contar toda la verdad, no solo para reparar su pasado, sino para construir un legado auténtico, limpio y profundamente humano. Si los capítulos anteriores narraron la lucha interna y la tormenta que lo persiguió, este tercer capítulo aborda lo que viene después: el renacer, el perdón, la reconciliación y la forma en que un artista de 70 años transforma la sombra de su pasado en un mensaje universal. Porque Guillermo no solo habló para sí mismo, habló para el hijo que esperó décadas por la verdad,
para los fans que crecieron junto a él, para la industria que lo encumbró y también lo castigó, y para toda persona que haya cometido errores y aún así desee recomenzar. Cuando Guillermo decidió afirmar públicamente que ya era hora de decir la verdad, los medios explotaron. La noticia fue portada en Venezuela, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, España y gran parte de Centroamérica. Pero lo sorprendente no fue la repercusión mediática, sino el tono emocional del anuncio, muy distinto a las declaraciones evasivas de años anteriores. Por primera vez, Guillermo habló sin guión, sin filtros, sin la máscara del artista perfecto. Con la voz quebrada, explicó: «He pasado toda mi vida pensando en proteger mi imagen, pero en el camino terminé destruyendo cosas más importantes. Hoy solo quiero paz. Y esa paz empieza cuando uno deja de mentirse a sí mismo». Estas palabras, pronunciadas con la calma de quien ha enfrentado sus demonios, marcaron el inicio de lo que muchos consideran la etapa más honesta de su vida. Los detalles detrás de la confesión, lo que nunca reveló antes. En su declaración pública, Guillermo no solo aceptó la paternidad que negó durante décadas, también habló de el miedo que lo paralizó. Confesó que durante gran parte de su vida se sintió atrapado en la imagen del galán perfecto. Tenía miedo de perder contratos, fama, admiradores, miedo de decepcionar a su familia, miedo de ser señalado como un irresponsable, miedo de no saber cómo manejar la situación. Ese miedo se convirtió, según sus palabras, en una prisión emocional de la que tardé décadas en escapar. Dijo que la culpa lo acompañó incluso en sus años de mayor éxito. Había noches en las que, tras presentarse frente a miles de personas, regresaba solo al hotel y pensaba en el hijo que no había visto crecer. La culpa te erosiona, te hace más pequeño, te hace desconfiar de ti mismo. Contó que, al cumplir 70 años, tuvo una epifanía. La vida ya no le ofrecía tanto tiempo para reparar lo que había destruido. Sentía que, si no hablaba ahora, moriría con un peso insoportable en el alma. Uno de los pasajes más emotivos fue cuando habló de cómo su esposa y sus otros hijos enfrentaron la noticia. Contrario a lo que muchos esperaban, la familia no se rompió, se fortaleció. Guillermo explicó que ellos le dijeron: «Es mejor enfrentar un error con la verdad que esconderlo toda la vida con una mentira». El reencuentro más esperado, padre e hijo frente a frente. Si hubo un momento que marcó esta etapa como un antes y un después, fue el encuentro entre Guillermo y su hijo, Guillermo Utrera. Durante años, ambos vivieron separados por la distancia, el rencor y el silencio. Pero cuando la verdad salió a la luz, se abrió la puerta al reencuentro. El artista reveló detalles íntimos del encuentro, que la primera conversación fue larga, tensa, pero profundamente honesta, que hubo lágrimas de ambos lados, que pidió perdón sin excusas, que escuchó con humildad, que por primera vez habló como un padre, no como un artista. Según él, no puedo recuperar los años que perdí, pero puedo ofrecer los años que me quedan. Esas palabras, simples pero contundentes, resumen su deseo de sanar y reconstruir. Durante décadas, Guillermo fue atacado, juzgado y ridiculizado por su silencio. Sin embargo, tras su confesión, ocurrió algo inesperado, una oleada de comprensión. Miles de mensajes en redes sociales expresaron empatía, apoyo, respeto, admiración por su sinceridad tardía. La mayoría coincidió en que enfrentar un error de esa magnitud públicamente requiere un valor enorme, especialmente para una figura tan conocida y tan expuesta. Incluso varios colegas de la industria musical, quienes habían guardado distancia en su peor momento, salieron a apoyarlo públicamente, afirmando que su historia debía ser vista como un ejemplo de crecimiento, no como un escándalo eterno. Una de las sorpresas más grandes fue que, después de su confesión, surgió un renovado interés por su música y su carrera. Pero Guillermo dejó algo claro:
No volvería como el ídolo juvenil que alguna vez fue, sino como un artista maduro, reflexivo, decidido a contar historias reales. Incluso anunció la posibilidad de grabar un nuevo álbum, uno que reflejara todo lo vivido. Canciones sobre el perdón, sobre el tiempo perdido, sobre la reconciliación, sobre la búsqueda de paz. Más que un trabajo comercial, sería un testamento emocional. La confesión de Guillermo Dávila no es solo la historia de un artista que decidió hablar. Es la historia de miles de personas que alguna vez callaron por miedo, que huyeron de sus errores, que perdieron relaciones importantes por no saber enfrentar la verdad. En su mensaje final dijo: "Si mi historia sirve para que alguien más tenga el valor de enfrentar su pasado, entonces todo el dolor habrá valido la pena". Estas palabras resonaron profundamente porque muestran que su confesión no fue un acto de ego, sino un acto de humanidad. La verdad que finalmente libera. Después de 70 años de vida, Guillermo entendió algo que muchos tardan demasiado en comprender. La verdad no destruye. La verdad no castiga. La verdad no humilla. La verdad libera. La mentira fue su cárcel. La culpa fue su condena. Pero la confesión fue su libertad. Hoy, Guillermo vive más tranquilo, rodeado de su familia, trabajando poco a poco en su reconciliación paternal y en su legado artístico. Y aunque el mundo no olvida su error, tampoco olvida su valentía, porque la verdadera grandeza de un ser humano no está en no equivocarse, sino en enfrentar sus equivocaciones con honestidad. El legado final de un hombre que dejó de ser un mito y se convirtió en ser humano. Los fans que crecieron con sus telenovelas, que bailaron con sus canciones, que se enamoraron con sus baladas. Hoy ven a un Guillermo distinto, un Guillermo más real, más imperfecto, más humano, más libre. Y ese, probablemente, será el legado que deje a las nuevas generaciones. Que no hay fama que valga más que la verdad. Que no hay carrera más importante que la de reparar lo que se rompió. Y que nunca es demasiado tarde para decir: "Lo siento, era verdad, tenían razón". A los 70 años, Guillermo Dávila finalmente confirmó lo que todos sospechaban. Y al hacerlo, dejó de ser únicamente un ídolo para convertirse en algo más grande. Un hombre que tuvo el valor de vivir en autenticidad. Si te apasionan las historias exclusivas, las revelaciones inesperadas y los análisis que nadie más se atreve a hacer, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Cada semana te traemos revelaciones impactantes del mundo del espectáculo, análisis profundos desde la mirada de un periodista profesional, secretos, escándalos y verdades detrás de la fama. Historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Tu suscripción es el motor que impulsa este canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta gran familia. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.